Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas, al desarrollo de los contenidos de la asignatura Lenguaje Séptimo Grado. La unidad número 5 se llama El Cuento de Terror. La semana 4 de la unidad número 5 de Lenguaje Séptimo Grado incluye los siguientes contenidos: uso de B y V, el artículo de opinión, definición, características y elementos, conectores discursivos de adición, además, también, asimismo, de igual manera, igualmente y agregando a lo anterior. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Actividad individual: analiza el diálogo. Y aquí tenemos un diálogo en el que participan tres personas que son las que están expresando sus puntos de vista, y a partir de ese diálogo vamos a responder unas preguntas. El fin de semana leí un artículo de opinión del psicólogo Boris Barraza, quien es salvadoreño. Él decía: saber reír es una de las manifestaciones de salud mental, pero no se debe confundir con la burla. La risa debe ser reírse con los otros, no de los otros. Cuando se ríe de los otros se está generando una burla, y la burla es dolorosa, hiere, mortifica y lastima en las áreas más sensibles de la personalidad, llegando a lastimar la autoestima. Yo también leí ese artículo, se publicó en el Diario de El Salvador. Me gustó la parte en la que decía que así como Patch Adams empleó la risa para mejorar la recuperación de las enfermedades, él piensa que saber reír puede evitar que aparezcan enfermedades, no solo de tipo psicológico, como la ansiedad, la depresión y las neurosis, sino que incluso enfermedades físicas, ya que al reír se mejoran los niveles de los anticuerpos, ayudando al organismo a ser más saludable. Es cierto. También decía: además, al reír se producen descargas de hormonas cerebrales como las endorfinas, permitiendo que se experimente una sensación de bienestar, entusiasmo y optimismo. Muy bien, ese es el diálogo. A partir del diálogo resuelvo: ¿por qué saber reír es una manifestación de la salud mental? Saber reír se asocia con la recuperación de enfermedades y con la producción de endorfinas, lo que hace que se experimente una sensación de bienestar, entusiasmo y optimismo. Pregunta B: ¿cuál es la opinión que expresa el artículo? La opinión del psicólogo sobre la risa. Él argumenta cuál es la importancia de la risa. No obstante, hace una distinción entre reír de forma sana y burlarse de los demás, lo cual no es correcto. Literal C: ¿por qué es importante brindar mis opiniones sobre diversas temáticas en la escuela? La importancia de expresar las ideas para conocer nuestros puntos de vista y debatir con la clase. Vamos a las actividades de construcción, uso de B y V. Analizamos la información. Al redactar textos es importante que escribamos correctamente las palabras para evitar confusiones y errores en la comprensión. Conocer y practicar sus usos volverá sencilla la escritura. Y aquí tenemos algunas reglas para el uso de la B y reglas para el uso de la V. Las letras B y V suenan igual. La letra B se puede nombrar como B baja, B corta o B chica. El plural es Vs o Bs. Sin embargo, se recomienda que se utilice V para nombrarla y distinguirla de la letra B. Y aquí vienen unas palabras donde vamos a agregar B o V según corresponde. Vela, servir, retribuir, búsqueda, bebemos, blanco, bueno, nuevo, clavo, huevo, transcribir, Villalobos, vamos, sucumbir, vicerrectoría, prohibido. Resolvemos en el cuaderno y compartimos con la clase. Escribimos 4 oraciones utilizando palabras con B y 4 oraciones con V. Bueno, en este caso son 4 utilizando ambas letras. Número 1, el barco navegaba velozmente por el mar. 2, Verónica lleva un vestido blanco muy bonito. 3, el vendedor ofreció una buena variedad de verduras. 4, viajamos en autobús hacia la bella ciudad de Valencia. En estas oraciones hemos utilizado tanto V como B en palabras que lo requieren. Literal B: ¿cuál es nuestro error más común al escribir palabras con B o con V? El error más común es confundir la B y la V porque suenan igual. C: ¿qué otras reglas sobre el uso de la B y la V conoces? Se usa B en verbos que terminan en vir y buir, excepto hervir, servir y vivir.
también en verbos beber y deber. ¿Cómo podemos verificar el uso correcto de las palabras? Podemos verificar el uso correcto de las palabras con B y V, conociendo y practicando las reglas ortográficas de estas letras. Literal E. ¿Por qué es importante escribir correctamente? Es importante escribir correctamente para que los textos sean claros y no haya confusiones o errores al entender lo que queremos decir. Luego continuamos con el artículo de opinión. Un artículo de opinión es un texto escrito en el que el autor expone y argumenta su punto de vista, posición respecto a un tema específico. Y aquí tenemos cuál es la estructura de un artículo de opinión: el título, el cuerpo, la conclusión. Algunas características de los artículos de opinión son subjetividad, argumentación y llamada a la acción. Diseñamos un organizador gráfico con la información del artículo de opinión. Miren, aquí tenemos que es un artículo de naturaleza persuasiva y argumentativa donde el autor da su opinión acerca de un tema relevante e interesante. ¿Cuál es la estructura? Lo que les decía: título, introducción, cuerpo, conclusión. ¿Cuáles son las características? El autor habla de un tema de interés público, analizándolo y dando su opinión. Ahí tenemos el diseñador gráfico con la información. Ahora, literal B, ¿cuál es el propósito o intención comunicativa de un artículo de opinión? El propósito es que el autor exponga y defienda su punto de vista sobre un tema para influir en la gente y generar debate. Explicamos si el artículo de opinión que leyeron los estudiantes en el diálogo de la anticipación cumple con las características de este tipo de texto. Sí cumple, porque presenta la opinión de un psicólogo sobre la risa, la respalda con argumentos sobre salud mental y física y busca que los lectores reflexionen sobre la importancia de la risa sana. Literal D, ¿sobre qué temáticas podríamos escribir un artículo de opinión que interese a los demás? Podríamos escribir sobre temas de actualidad que nos afecten o que sean importantes para nuestra comunidad, como el cuidado del medio ambiente, el uso de la tecnología o la importancia del deporte. Vamos con la actividad en pares. Leemos el siguiente artículo de opinión que se llama Crisis, abandono físico y legal al medio ambiente, por Betty Arana, profesional del derecho, analista política y luchadora social a favor de las mujeres. Fue escrito el 13 de enero del año 2021 en el diario El Salvador. Vaya, vamos a leer brevemente este texto. Entonces, en la Constitución salvadoreña, en el artículo 117, establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Asimismo, en su inciso segundo declara de interés social la conservación, protección y el aprovechamiento racional, la restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Y allí continúa con otros párrafos adicionales sobre este tema. Ahora, luego de haber terminado de leer el texto, hay algunas actividades que vamos a resolver. Literal A. ¿Consideramos que el título del artículo es llamativo para el lector? Sí, porque inicia con palabras que captan la atención como crisis o abandono, o puede ser que no, porque lo consideren común a otros titulares. Extraemos la idea principal de cada parte de la estructura del artículo. Aquí tenemos la parte esencial de la introducción, la parte esencial del cuerpo y la parte esencial de la conclusión del artículo de opinión. En la introducción, lo más importante es que la Constitución salvadoreña, en el artículo 117, establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. En el cuerpo, lo más importante es que la situación del medio ambiente en El Salvador es bastante delicada, puesto que varios departamentos se encuentran en vulnerabilidad. En la conclusión, lo más importante es que el Estado debe jugar un papel importante. Eso implica construir una institución verdaderamente protectora con las herramientas legales necesarias. Literal C. Explicamos por qué el texto es subjetivo. En el texto encontramos la opinión de la autora, por ejemplo, cuando indica el resto del país empieza a ver la escasez de agua por varios lugares. Como se observa, la autora no menciona la fuente de donde obtiene esta información, por lo cual se concluye que es su opinión del hecho. ¿Qué argumentos utiliza la autora para expresar su punto de vista? Utiliza el argumento de la base legal de la obligación del Estado, la situación de crisis hídrica en algunos departamentos y el argumento del futuro para las nuevas generaciones. ¿De qué forma el artículo invita al lector a reflexionar? Expresando que el problema ambiental del país es muy serio, pero que aún estamos a tiempo de construir un futuro mejor.
¿Qué leyes crearíamos para cuidar el medio ambiente? La ley de reducción de plástico, ley de energía renovable, ley de protección de la biodiversidad, etc. Y ahí les explico brevemente en qué podrían consistir cada una de esas leyes. ¿Qué acciones podemos desarrollar en nuestro centro educativo o comunidad para cuidar el medio ambiente? En un centro educativo podría ser programa de reciclaje, implementar un sistema de reciclaje de papel, plástico, vidrio y otros materiales, jardines y huertos, crear jardines y huertos escolares para enseñar sobre la biodiversidad y la producción de alimentos sostenibles. En una comunidad, campañas de sensibilización, organizar campañas de sensibilización sobre temas ambientales y promover la conciencia ambiental. 2. Programa de reciclaje comunitario, implementar un sistema de reciclaje comunitario y promover la participación de los vecinos. Y luego vamos con los conectores discursivos de adición. Los conectores tienen el propósito de evidenciar las relaciones de significado entre las distintas partes de un texto, ya sea entre oraciones o entre párrafos. Los conectores discursivos aditivos tienen el propósito de relacionar o agregar información que tiene el mismo nivel de importancia dentro del texto. Y aquí tenemos un ejemplo sobre esta aplicación de estos conectores. Redactamos un párrafo sobre el cuidado del medio ambiente utilizando conectores de adición. El cuidado del medio ambiente es fundamental para nuestra supervivencia. Además, debemos reducir nuestra huella de carbono mediante el uso de energías renovables y la reducción de residuos. También es importante proteger la biodiversidad y preservar los ecosistemas naturales. Asimismo, debemos promover la educación ambiental y concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Además de esto, podemos implementar prácticas sostenibles en nuestra vida diaria como reciclar y reutilizar. ¿Cuáles son los conectores utilizados en nuestro párrafo? Además, que está en negrita, también, asimismo, además de esto. En el cuaderno explicamos el uso de los conectores de adición en nuestro párrafo. Los conectores se utilizan para agregar información o ideas relacionadas con el tema principal. En este párrafo, los conectores de adición se utilizan para agregar ideas adicionales sobre cómo cuidar el medio ambiente. Además, y también destacar la importancia de una acción específica, asimismo, proporcionar más información o ejemplos sobre cómo implementar prácticas sostenibles, además de esto. Vamos con la consolidación, adopta con responsabilidad. Y aquí tenemos que leer este siguiente texto. Y sobre ese texto que habla sobre los perritos, los gatitos, vamos a resolver en el cuaderno. Según la autora, ¿por qué es beneficioso la tenencia de animalitos para el ser humano? Porque ayuda a reducir el estrés y a mejorar la autoestima. B. ¿La autora es una experta en el tema? Sí, la autora es una experta porque ha dedicado 7 años a atender el abandono y maltrato de animales y por eso escribe su columna de opinión para generar conciencia. C. ¿Cuál es la razón de la autora para escribir la columna de opinión? Para generar conciencia en las personas que piensan tener una mascota, especialmente en épocas como Navidad, para que lo hagan de forma responsable y consideren el tiempo, la paciencia y el dinero que implica. D. ¿Por qué es un compromiso llevar un perro o un gato al hogar? Porque a largo plazo el animalito vivirá unos 15 años y la familia debe estar de acuerdo en la responsabilidad que tendrán para su bienestar y una buena convivencia. E. ¿Qué requisitos debo cumplir para poder tener una mascota? Debes tener tiempo para ejercitarla, paciencia para educarla, dinero para sus necesidades y un espacio físico adecuado para que viva. También requiere que toda la familia esté de acuerdo y dispuesta a hacer cambios en su estilo de vida. F. ¿Qué leyes crearías para proteger la vida y la salud de los animales domésticos? Crearía leyes que castiguen el abandono y maltrato, que regulen la venta y adopción responsable y que promuevan la esterilización para controlar la población de animales sin hogar. ¿Qué acciones puedo realizar en mi comunidad para proteger a los animales domésticos? Podría participar en campañas de adopción, apoyar refugios de animales, informar a mis vecinos sobre la tenencia responsable y no comprar animales de forma impulsiva. H. ¿Qué hago en mi hogar para cuidar a mis mascotas? Le doy alimento y agua, los llevo al veterinario, los paseo, juego con ellos y les doy mucho cariño. Y después de esto viene la evaluación, donde cada uno de ustedes se va a autoevaluar de acuerdo a lo que ha cumplido en el desarrollo de esta unidad número 5. Saludos para todos, éxitos, bendiciones. Compartan este contenido que ha sido creado con mucho amor para cada uno de ustedes. Saludos.